La pregunta que orienta la presente ponencia es la siguiente: ¿cómo abordar las prácticas de educación musical que se llevaron a cabo en las reducciones jesuitas desde una perspectiva no eurocéntrica de la musicalidad? Una respuesta cabal a tal pregunta excede los límites de este espacio, así que me limitaré a presentar los marcos teóricos y críticos sobre los que he venido desarrollando mi investigación, basado en documentos históricos, en particular las cartas anuas y documentos del Archivo General de Indias y el Archivo General de la Nación, así como la amplia bibliografía contemporánea sobre las reducciones jesuitas desde la historia y la musicología. Aquí sugiero que la educación musical, entiéndase educación en la música religiosa europea, hace parte de la matriz colonial del poder descrita por Quijano, Miñolo y María Lugones, que implica una distribución racial para controlar el conocimiento, la economía, la sexualidad y la autoridad. Así, la educación musical en las reducciones es empleada para realizar transformaciones, aunque sería más preciso decir deformaciones afectivas y epistémicas en las comunidades nativas y así facilitar el proceso de colonización. En este proceso, las capacidades musicales de los indígenas, ampliamente reconocidas por los jesuitas, servirían como mecanismo de subjetivación y conformación de las identidades raciales emergentes que constituirían la matriz colonial en el continente. Para entender la función de la música en las reducciones es necesario primero establecer la función de las reducciones mismas dentro del proyecto colonial de la corona española. Desde las denuncias de las casas y la promulgación de las leyes nuevas de Indias en 1542, la corona prohibió que la colonización del territorio americano se diera por medio de la guerra y las encomiendas, encargando a los misioneros de varias comunidades la tarea de contactar y convertir a los indígenas por medio de doctrinas y reducciones. Por diversas razones que no cabe analizar aquí, los jesuitas fueron excepcionalmente exitosos en esta tarea, estableciendo un verdadero imperio de reducciones fronterizas, como lo denomina la historiadora Jane Rausch, que atravesaba todo el subcontinente, desde las misiones del Casanare, los Llanos y Guyana en el norte, y la serie de Mojos, Chiquitos, Chaco, Tucumán y Río de la Plata en el sur. Para 1730, el imperio en el territorio del nuevo Reino de Granada contaba con casi 6.000 habitantes, provenientes de las naciones Achagua, Betoy, Jirara, Airico, Tunebo, Guajibo, Chiricoa y Saliva, principalmente. Dicho imperio cumplía cuatro funciones fundamentales. Primero, servir de puestos de avanzada en los territorios no conquistados, desestabilizando las redes de relaciones que los pueblos indígenas, mayoritariamente nómadas, mantenían en y con el territorio, y así continuar la guerra de invasión por otros medios. Segundo, servir de defensa fronteriza ante las incursiones de esclavistas portugueses, holandeses y especialmente de grupos indígenas que protegían la región de la expansión imperial. Tercero, desarrollar nuevas formas de explotación del territorio y de la labor indígena y esclava de acuerdo con el reglamento de las leyes nuevas. Cuarto, garantizar en términos morales y legales la invasión del territorio americano por parte de la corona española, puesto que su legitimidad dependía de la conversión de indígenas al catolicismo. Como muestra Germán Colmenares, las reducciones, los colegios y las haciendas se articulaban de diversas maneras con el resto del sistema colonial, desde la trata de esclavos hasta el comercio de ganadería, caña de azúcar, lana y otros productos destinados a la metrópolis y a las minas de la corona. Para alcanzar la estabilidad estratégica necesaria para cumplir todas estas funciones, los jesuitas desarrollan una serie de técnicas y tecnologías por medio de las cuales se controlan todos los aspectos de la vida diaria de sus habitantes, transformando las formas de organización familiar y la vida cotidiana, desde las tareas y labores de cada individuo, sus horarios y calendarios, hasta las celebraciones religiosas y políticas, regidas por alcaldes y fiscales indígenas bajo la dirección de los jesuitas. Es claro cómo el sistema de reducciones y haciendas se articula con la matriz colonial del poder, al imponer patrones de autoridad religiosa y civil, controlar la economía interior y exterior, así como la explotación latifundista de los recursos naturales con labor indígena y esclava, al adaptar las formas de sexualidad al modelo europeo de monogamia heterosexual y patriarcal, y al transformar las prácticas y formas de conocimiento de poblaciones nómadas, suplantándolas por el modo de vida en pueblos subordinados al catolicismo imperial. Entre estas técnicas sobresale la educación y la práctica musical, a cargo de los padres y los cantores indígenas, quienes dirigían un seminario de hasta 14 niños para enseñarles lectura, escritura y música.
En un memorial escrito en 1715, el padre Matías de Tapia, procurador general de la provincia del Nuevo Reino de Granada, describe el sistema empleado en los pueblos de Fontibón, Pauto y San Salvador de Casanare. Cada pueblo cuenta con, cito, 5 o 6 muchachos tiples, organista, bajón y cornetilla, con otros 4 o 5 que tocan sacabuche y chirimías y otros con caja y clarín. Fin de cita. Recordemos que, como estableció Alberto Bermúdez, los inventarios de bienes eclesiásticos levantados tras la expulsión registran además arpas, violines, violas, trompas marinas, clavecines y otros. Para Tapia, una de las conveniencias de este sistema paternalista, además de su importancia en las celebraciones católicas, es que los sujetos que reciben esta crianza, cito, gobiernan el pueblo con mejor satisfacción que los que no la han tenido, y como más civiles e inteligentes les tienen los otros más veneración y obediencia. Como lo presenta Tapia, tal sistema educativo busca crear una clase nueva de sujetos que se reconocen como diferentes al resto de la comunidad, quienes, cito, ayudan y fomentan a los párrocos contra los desórdenes, porque como criados con ellos les tienen cariño y se hacen parte de la razón. Fin de cita. Hay que enfatizar que a estas escuelas asisten únicamente los hombres, de manera que este sistema es también un mecanismo mediante el cual la colonialidad entronca el patriarcado, ya que solo los hombres reciben la educación que los convierte en gobernantes. Si concebimos las reducciones como un sistema de avanzada para incursionar en el territorio indígena y desestabilizar sus relaciones, podemos ver las prácticas educativas como su equivalente al interior de las comunidades, transformando las funciones, los roles, las prácticas y los conocimientos de un pequeño grupo de individuos especialmente entrenados para gobernar el resto de la población indígena, según los modelos jesuitas. Visto desde esta perspectiva, que se basa en documentación histórica, el uso estratégico de la educación musical de las reducciones contrasta con la historiografía que ha tendido a interpretar las reducciones como un espacio utópico de comunidad entre misioneros indígenas y como testimonio del humanismo jesuita, en la cual la música suele ser señalada como uno de los logros culturales del sistema. En estas lecturas, la música religiosa europea es siempre representativa de un supuesto grado de cultura y espiritualidad transmitido por los jesuitas a los indígenas, quienes habrían apropiado e integrado el repertorio europeo como parte de una cultura sincrética emergente, según sostienen musicólogos notables como Pietro Nauroth, el principal defensor del llamado barroco misional, entre otros. Lo que es más problemático, a mi modo de ver, es que las lecturas tradicionales pretenden reconocer la agencia de los indígenas como colaboradores y no solo receptores de una práctica espiritual y musical, pero solo bajo la condición de que sus contribuciones sean legibles en los términos hegemónicos de la musicología europea. Me refiero en particular al concepto de la obra musical y su aparato conceptual, que incluye la reducción de la música a su representación escrita y que implica las distinciones entre compositores e intérpretes alfabetizados musicalmente y las audiencias que no lo son. También produce diferencias coloniales entre compositores e intérpretes, ya que la mayoría del repertorio consiste en obras europeas. Incluso en los casos de posibles composiciones hechas por músicos indígenas, estas solo se valoran con respecto a sus modelos europeos, los cuales se reafirman por medio de las supuestas imitaciones nativas. Esta aproximación al quehacer musical de las reducciones no solo invisibiliza su función principal, la de producir nuevos sujetos, sino también las otras múltiples formas de musicalidad existentes en las reducciones que los jesuitas buscaron reprimir y reemplazar. Si examinamos la educación musical por fuera de estos términos, encontramos un proceso mediante el cual los niños indígenas entre los 5 y los 16 años son apartados del resto de la comunidad durante la mayor parte del día y sometidos a procesos de instrucción por parte de los jesuitas y los cantores en los salones de la casa principal. Como bien sabemos, la educación musical en canto y en la ejecución de instrumentos requiere procesos de repetición, disciplinamiento del cuerpo y de la mente, adaptaciones a concepciones muy precisas de la temporalidad y la espacialidad, así como comprensiones de la ontología del sonido y la forma musical completamente ajenas a los sujetos indígenas. Estos procesos, en donde se combina el placer musical con los rigores de la disciplina, explotan las capacidades musicales innatas y permiten a los instructores transformar la afectividad y por ende la subjetividad de sus estudiantes, a la vez que garantizan un mínimo contacto con los conocimientos y prácticas ancestrales del resto de la comunidad. A través de este proceso, como Tapia sostiene en su carta,
Los niños formados, cito, en sujeción y buenas costumbres en su edad crecida son los de menos vicio y más seguros en la fe. Fin de cita. De esta manera, la educación musical emerge como un dispositivo colonial de control del conocimiento, de la percepción y de los afectos. El fundamento afectivo corporal de este dispositivo es la mímesis, entendida esta como una forma de producción basada en la imitación y reproducción de acciones y emociones, mediante el cual se comunican actitudes, hábitos, afectos y valores por medio de la participación en actividades musicales como las fiestas patronales y otros eventos que producen nuevos modelos de identificación para los sujetos indígenas y rompen con los patrones tradicionales. Un ejemplo de esto es la ópera San Francisco Javier, probablemente compuesta por músicos indígenas en las reducciones de Chiquitos en Bolivia. El musicólogo Roger Grant sugiere que la textura imitativa entre las dos voces principales, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, es a la vez modelo pedagógico y adoctrinador. Un estudiante más avanzado ayuda al otro a recordar la melodía, mientras dramatiza las lógicas de imitación y subordinación que son centrales en la ideología jesuita. Otro ejemplo son los embarrados, también de las misiones de Chiquitos, quienes participan en las fiestas patronales asustando a los niños durante sus procesiones. En ellos se pueden identificar los estereotipos de la vida del indígena no reducido que los jesuitas emplearían para establecer diferencias entre diversos modos de vida, como se ve en un documental de Sergio Rachko. A través de estas prácticas se instaura en la población una determinada percepción del cuerpo, del yo y del otro, de la temporalidad y la espacialidad. Con esta imposición se buscan interrumpir procesos de subjetivación nativos y suplantar una interioridad y musicalidad por otra que tiene a los sujetos españoles como modelo. Situada en un punto estratégico entre el afecto, la racionalidad, el placer musical y la religiosidad, la educación musical opera dentro de un campo contradictorio de transformación y epistemicidio, en la formación de las nuevas identidades raciales que constituyen la matriz colonial en el continente. Muchas gracias.